Hoy nos adentraremos en una de las obras más intensas y solemnes de Elena G. de White, Testimonios para los ministros y obreros evangélicos. Este no es un libro de halagos, sino de reprensión. No es un mensaje cómodo, sino un llamado urgente al arrepentimiento, a la reforma y a la fidelidad absoluta de la verdad revelada. En sus páginas, Elena G. de White dirige palabras firmes a pastores y dirigentes que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX enfrentaban el peligro real de la apostasía alfa y omega, el orgullo espiritual y la desviación doctrinal dentro de la Iglesia Adventista. La voz de Elena G. de White resuena como una trompeta, denunciando la tibieza, el formalismo y la autosuficiencia, y llamando a un retorno sincero al Espíritu de Cristo y a la pureza del mensaje. Esta lectura no es solo historia, es una reflexión seria sobre el liderazgo espiritual y la responsabilidad moral y el peligro de apartarse de la luz recibida. Que cada palabra sea escuchada con humildad, discernimiento y reverencia, porque así está escrito en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 20. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Testimonios para los ministros, por Elena G. de White. Marco histórico. No era tarea fácil para Elena G. de White escribir estos impresionantes mensajes de amonestación y reprensión, ni era fácil tampoco que los destinatarios aceptaran que se aplicaban a su experiencia personal y que se decidieran a hacer las reformas que se les pedían. El presidente de la Asociación General y la junta directiva de ese organismo los publicaron en forma de folleto en la década iniciada con 1890 para que todos los ministros recibieran la amonestación. Más tarde, todo ese material volvió a publicarse en un volumen en Testimonios para los ministros en 1923, para que todos los pastores y administradores adventistas estuvieran enterados de los peligros que podían contrarrestar seriamente los intereses de la obra de Dios. Por supuesto, Elena G. de White no quería implicar a cada ministro y administrador en estos mensajes de reprensión. «Cuánto se regocija mi corazón», escribió ella, «por aquellos que sirven al Señor con toda humildad, que aman y temen a Dios, poseen un poder mucho más valioso que el conocimiento y la elocuencia». Testimonios para los ministros, página 161. Por aquí y por allá, cuando se espigan los artículos que aparecen en esta obra, vemos que ella dice que algunos se han desviado, que algunos no han respondido a los mensajes que Dios les había enviado, los consejos que amonestan contra el ejercicio del poder real y la autoridad, los consejos que se refieren a que el hombre no debe buscar en sus semejantes dirección y orientación para cada detalle de la obra, están cuidadosamente equilibrados con consejos referentes
a la independencia de espíritu y acción, tal como aparecen en las páginas 314 y 316 de este libro. Se afirma que los presidentes de campos locales debieran recibir el apoyo y la confianza de sus colaboradores. Lo encontramos esto en las páginas 327 y 328. Este es el marco histórico de la década iniciada en 1890 y el motivo de los mensajes que encontramos en Testimonios para los Ministros. Esta es la descripción de las condiciones que empeoraban de mes en mes y de año en año a medida que la Iglesia Adventista avanzaba en la realización de un programa cada vez más amplio de evangelización, de desarrollo de instituciones y de avance misionero, al acercarse el fin del siglo XIX. El Congreso de 1901. Elena G. de White, que acababa de llegar a los Estados Unidos después de pasar 9 años en Australia, recibió la invitación de asistir al Congreso de la Asociación General, celebrado en 1901 en Battle Creek. Era el primer congreso al que asistía después de 10 años. El presidente de la Asociación General, el pastor G. A. Irving, pronunció su alocución inaugural. A continuación, Elena G. de White pasó al frente, manifestando su deseo de hablar. Se dirigió con fervor a la congregación señalando la forma en que la obra de Dios había sido limitada en su desarrollo, debido a que unos pocos hombres de Battle Creek estaban asumiendo responsabilidades que sobrepasaban sus posibilidades de atención. Afirmó que esos hombres y la causa resultaban perjudicados cuando trataban de animar a los demás a que los buscaran para conseguir orientación y consejo en cada aspecto de la obra. Afirmó que había hombres que ocupaban cargos de responsabilidad, que habían perdido el espíritu de consagración tan esencial para hacer su tarea. En esa reunión exclamó: "Lo que necesitamos ahora es reorganización. Necesitamos comenzar desde el fundamento y edificar sobre un principio diferente". General Conference Bulletin, 3 de abril de 1901. Lo que ocurrió las siguientes 3 semanas es una historia emocionante. Se aceptó el mensaje. Los hermanos se dedicaron cuidadosamente a trabajar. Se formaron las uniones, que abarcaban las asociaciones y los campos locales, de manera que las responsabilidades recaían sobre los hombres del campo. Las diferentes asociaciones, que representaban distintos ramos de las actividades generales de la Iglesia, tales como la escuela sabática y la actividad misionera, dieron los pasos necesarios para convertirse en departamentos de la Asociación General. La junta directiva de ese organismo, que estaba constituida por 13 hombres, fue ampliada a 25. En 1903, la junta se amplió aún más para recibir en su seno a los que estaban relacionados con los departamentos recientemente organizados. En pocos años, 500 hombres llevaban responsabilidades que antes del Congreso de la Asociación General de 1901 habían sido asumidas por un puñado. En medio de esa reorganización, se hizo provisión para que los hombres que estaban en los campos locales pudieran tomar las decisiones que las circunstancias requerían en sus respectivos lugares. Tan sólidos
fueron los fundamentos puestos en esa oportunidad, que cuando resultó conveniente que la obra se desarrollara aún más, la organización no tuvo dificultad alguna ni enfrentó grandes problemas para organizar las divisiones de la Asociación General. De acuerdo con este plan, se reunieron grandes zonas del mundo, de tal manera que las uniones construyeron subdivisiones de esas organizaciones más amplias. Las instituciones de Battle Creek reciben los juicios de Dios. Desgraciadamente, no fueron escuchados todos los consejos dados por Elena G. de White en el Congreso de la Asociación General de 1901. Las reformas que debieran haberse practicado en dos de las instituciones de Battle Creek no se hicieron. Antes que transcurrieran 12 meses, en la noche del 18 de febrero de 1902, el sanatorio de Battle Creek se incendió. Antes que terminara el año de 1902, la editorial también estaba reducida a cenizas. Se reconoció que esas grandes pérdidas para la organización adventista eran juicios de Dios, infligidos porque los hombres no habían aceptado ni seguido los consejos que se les habían dado. Habían recibido la advertencia, pero no la habían aceptado. Dios habló entonces de tal manera que nadie podía dejar de comprender. La sede de la iglesia abandonó Battle Creek con todos sus problemas, y por la providencia de Dios se estableció en Washington, capital federal de los Estados Unidos. La editorial volvió a fundarse en la capital del país, y los dirigentes resolvieron que el tiempo de los empleados y el equipo debían dedicarse 100% a la publicación del mensaje de la iglesia. El sanatorio fue reconstruido en Battle Creek, pero desgraciadamente pronto la organización perdió el control sobre esa gran institución. Battle Creek dejó de ser el centro de la organización mundial al trasladarse la sede a Takoma Park. Los capítulos finales del libro Testimonios para los Ministros proceden fundamentalmente de mensajes escritos entre los años 1907 y 1914. Elena G. de White tuvo oportunidad de revisar el capítulo titulado Principios vitales acerca de nuestras relaciones mutuas, y en especial el artículo Jehová es nuestro Rey, un mensaje que leyó en el Congreso de la Asociación del Sur de California en agosto de 1907, y el artículo titulado Responsabilidad individual y unidad cristiana, leído por ella en enero de 1907 en el Congreso de la Asociación de California. Estos artículos resumen los puntos que abarcan los principales temas de este libro. Estos consejos, al ser reafirmados, recuerdan a todos que perder de vista estos principios podría poner en peligro a la Iglesia Adventista. La historia puede repetirse y los hombres pueden olvidar. Se han hecho sinceros esfuerzos para evitar la repetición de los errores cometidos en Battle Creek. La hermana White escribió: no tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en lo pasado.
Testimonios para los ministros, página 31. Los administradores y pastores de la Iglesia Adventista siempre tienen delante de ellos estos mensajes de advertencia y amonestación para ayudarlos a evitar que cometan los errores de los años pasados. Y, profundamente vinculadas con estas amonestaciones específicas, hay otras de índole general que tienen que ver con el elevado nivel moral y espiritual de la obra del ministro. Los mensajes que encontramos en este libro, Testimonios para los ministros, tan íntimamente relacionados con los corazones y las almas de los que fueron pastores del rebaño y de los que asumieron responsabilidades administrativas en lo pasado, solo podrán aplicarse en la actualidad si las condiciones descritas volvieran a aparecer. Nadie debiera cometer el error de aplicar a todos los ministros de todos los tiempos las reprensiones que aparecen aquí. Tampoco el íntimo conocimiento de algunos de los problemas y crisis producidas en años pasados debiera empañar nuestra confianza en el glorioso triunfo de la causa de Dios. Elena G. de White, a quien Dios reveló los secretos de los corazones de los hombres y las debilidades y deficiencias de la humanidad, no perdió su confianza en los obreros elegidos por el Señor. Para ella, el hecho de que Dios enviara mensajes de reprensión a los que cometían errores no era una indicación de que los hubiera abandonado, sino más bien una evidencia del amor de Dios, porque el Señor, al que ama, disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Ni tampoco la desanimaron los retrocesos que experimentó la causa en el fragor de la batalla entre las fuerzas del mal y las fuerzas de la justicia, porque ella se daba cuenta de que, como cristianos bíblicos, siempre hemos estado ganando terreno. Mensajes Selectos, tomo 2, página 458. Y que el Dios de Israel sigue guiando a su pueblo y seguirá estando con él hasta el mismo fin. Life Sketches, páginas 437 y 438. Este marco histórico tiene el propósito de informar al oyente acerca de los motivos del contenido del libro Testimonios para los ministros. Hay una gran cantidad de referencias a situaciones específicas, movimientos e instituciones que podrían parecernos oscuras, puesto que vivimos a tanta distancia de estos acontecimientos. Con el propósito de proporcionar información que nos conduzca a una mayor comprensión de esas referencias, publicamos al final de este libro un apéndice con algunas valiosas notas. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo capítulo 13, versículo 52. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma
que acude a Él con arrepentimiento y contrición. Y Él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ministros y toda la iglesia adventista, sea este nuestro lenguaje, un lenguaje que salga de corazones que respondan a la gran bondad y al amor de Dios hacia nosotros como pueblo y como individuos. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad allá, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Considerad, mis hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado, y Él se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en Él, ninguna ley reconocida por ella, sino la suya propia. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo y que quiere continuar dentro de la iglesia adventista del séptimo día.